buenos días, Dios les bendiga. Estamos acá desde la Iglesia Buenas Nuevas. Mi nombre es Gabriel y quería transmitirles una palabra de parte de Dios, una palabra que realmente pueda hacernos bien en este tiempo, una palabra que nos pueda sostener, una palabra que nos pueda advertir, una palabra que realmente pueda mover nuestros corazones a buscar más de Dios, mover nuestros corazones también a saber dónde estamos parados nosotros, con quién nos estamos apoyando. Saben, en esta pandemia hay mucha gente y veo tanta gente que preocupada, no sabiendo en qué apoyarse, no sabiendo a quién pedir ayuda. Y mucha gente quizás pide la ayuda de la iglesia, pero yo quiero decirte hoy que la mejor ayuda que puedes pedir es la ayuda de nuestro Señor, la ayuda de Dios, la ayuda a Jesús y la ayuda al Espíritu Santo, que quizás todavía no lo conoces. Pero bueno, la intención mía es que en este mensaje puedas escuchar una palabra que una vez relató un rey llamado David, que se encuentra en el Salmo 27, versículo 13. Yo le puse como título a este mensaje "Casi he desmayado". Y digo casi porque ahora vamos a leer un poquito esta historia, de qué se trata, ¿no? Y miremos un poquito lo que decía el rey David. En el Salmo 27, 13, él dice: "Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes". Saben que el rey David en esa época se encontraba rodeado de enemigos. Si uno lee la historia en el Salmo 27, rodeado de enemigos, rodeado de situaciones que realmente lo estaban agobiando, que realmente lo estaban llevando a creer que él se podía desmayar. Entonces él al final del Salmo casi relata este versículo tan inspirador para mi vida. Saben, la primera vez que leí este versículo fue en una situación donde me encontraba muy apretado, donde creía que las cosas no estaban saliendo, donde quizás hasta no podía ver a Dios en mi vida. Y se me ocurrió ver esto y pensar qué quiso decir el rey David con "hubiera yo desmayado", o "casi he desmayado", si no, ¿no? ¿Cómo puede una persona desmayar? ¿Cómo puede una persona desmayar? Y es ahí cuando yo empecé a analizar las distintas formas que tenemos nosotros como seres humanos de desmayar, ¿no? Las distintas causas que producen estos desmayos, ¿no? Y la primera que encontré, o que se me vino a mi mente, fue que uno se puede desmayar por el cansancio, ¿no? ¿Y qué situaciones quizás hoy en la vida nos causan cansancio? Yo pensaba las veces que hemos llegado a nuestras casas de tanto trabajar, los varones, y estábamos y llegábamos y le decíamos a nuestras esposas: "Uy, no doy más, estoy desmayado", o "estoy que desmayo del cansancio". O pensaba las situaciones cuando aquellos que hacemos deporte, mis hijos, o algunos que yo conozco que tuvieron que correr una maratón y llegan al final de esa maratón y dicen: "Ay, dame un poco de agua porque estoy que me desmayo", o por el calor o por el agobio. Cuántas situaciones que nos quieren producir ese cansancio hasta casi desmayar. La otra cosa que encontré acá es que muchas veces nos desmayamos cuando estamos a punto de gestar una enfermedad o cuando estamos enfermos. He descubierto que muchas enfermedades tales como el colesterol, la diabetes, enfermedades coronarias del corazón y muchas otras enfermedades que quizás nos transmiten síntomas que nos producen luego los desmayos. Siempre recuerdo una situación de mi esposa donde ella estaba muy estresada, donde estaba muy agobiada de tareas, de llevar a los chicos al colegio, de atender situaciones fuera del colegio, ayudar a gente, atender la casa y muchas cosas que un día le produjo un desmayo y el doctor le decía que tenía que parar un poquito la máquina. Otra de las situaciones, y una de las más fuertes que yo veo, a pesar de las otras, ya sea por el cansancio, ya sea por la enfermedad, son estos desmayos que vienen productos de un golpe. Todos aquellos que hemos visto películas, o que nos gusta el boxeo, o que nos gustan los deportes, o que trabajamos, hemos visto que alguno de nosotros alguna vez tuvo un accidente, o hemos visto cómo esos boxeadores, cuando reciben esos golpes, lo que le llama el boxeo el knockout, o el golpe que te desmaya, ¿no? Y pensaba esos golpes que vienen a nuestro cuerpo muchas veces y nos producen ese dolor que
que es donde nosotros decimos casi desmayé, ¿no? O puede ser un golpe quizás no al cuerpo, pero un golpe económico en esta pandemia, que no podemos trabajar, no podemos hacer nada, y quizás muchos están viviendo ese golpe económico, ¿no? O quizás han sufrido golpes en la vida, o ahora mismo hay personas allá afuera, y cuando hablo de afuera hablo de en tu hogar, en los distintos hogares, en lugares quizás donde no tienen a Jesús, no tienen en quién ampararse, como lo tenía este salmista que decía: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová o la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, ¿no? Y qué difícil que es cuando viene un golpe a tu vida que no lo esperabas. Hay muchas personas que no esperaban esta pandemia, no esperaban que esto se demorara mucho. ¿Y en quién están poniendo hoy su confianza? Quizás están poniendo su confianza en una empresa que los está sosteniendo. Quizás están poniendo una confianza en sus patrones o en alguien que los está ayudando, inclusive en la misma iglesia que está ayudando a muchos de ellos. Pero qué lindo que es saber de una persona como David, que supo poner su confianza realmente en Dios, supo saber a quién dirigir su clamor, supo saber a quién hablar, con quién hablar. Y él decía: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová. Habla de un acto de fe, habla de que aunque muchas veces pueden venir decepciones a nuestras vidas por esos golpes, decepciones por esa mala noticia de enfermedad, decepciones por esa mala noticia económica que no te voy a poder ayudar, decepciones por golpes emocionales, ya sea por desilusiones, por traiciones, por un golpe de un mejor amigo, un golpe de alguien que no te esperabas, un golpe donde vas a tener que aprender a confiar en Dios, en lo que dice su palabra. Quizás tengas que perdonar en este tiempo. Quizás Dios te está haciendo recordar los golpes a través de esta palabra, ¿no? De que te acordás cuándo te pasó eso, te acordás cuándo te sucedió esto. Hubieras desmayado, pero confiaste, pero creíste en Dios, o pusiste tu confianza en Dios. Ahora, solo nombré algunas situaciones de estas, y de seguro que habrá muchas más, y el salmista relata que él hubiera desmayado si no creyere que vería la bondad de Dios. Ahora, ¿qué es ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Pensaba, ¿cómo creer yo para ver la bondad de Dios? Porque dice: si no creyere que veré la bondad de Dios. Está hablando de que él podría desmayar o hubiera desmayado en todas esas situaciones de las que nombré hoy, ¿no? Ya sea por un golpe, ya sea por una enfermedad, ya sea por algo que vino a tu vida, un cansancio de que no de más de esta situación, donde necesitabas ver la bondad. Es interesante, ¿no?, ver el significado de la bondad, ¿no? Y yo lo busqué. La palabra bondad proviene del latín bonustad y se descompone en dos palabras. Por un lado tenemos la primera parte, que significa bonus. Bonus significa bueno, y tad, que significa cualidad, por lo que se podría decir que bondad es la cualidad que tiene una persona de ser buena. Cuando una persona habla de bondad, habla de algo bueno, algo útil, algo que es agradable o apreciable. Las personas que son bondadosas tienen siempre esas características y esos principios de querer ayudar siempre a los demás, de querer hacer el bien, de querer caer bien, ¿no? Nunca van a hacer algo que perjudique al otro, y siempre van a estar dispuestos a otorgar lo que las otras personas necesiten. De eso se trata la bondad. Podríamos decir, en resumen, que la bondad es la cualidad de ser bueno, ¿no? Es la inclinación de hacer el bien, es la inclinación de tener un comportamiento que resalta, un comportamiento virtuoso, ¿no? Y eso es lo que decía el rey David, el salmista, cuando compartía esta palabra que está en la Biblia, que dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Y nombraba a Dios como un Dios virtuoso, nombraba a Dios como alguien que él conocía. Pensemos un poquito, o yo quiero que en ese lugar donde estás pienses un poquito las veces que viste la bondad de Dios en tu vida, donde estuviste a punto de desmayar. Yo por mi parte podría recordar, antes de Cristo, antes de conocer a Jesús, antes de entregarle mi vida a Jesucristo, era una persona que quizás Dios había sido muy bondadoso conmigo, pero quizás un golpe, una caída, un pecado que cometí hizo que yo no me pudiera levantar hasta que le entregué mi vida a Jesús, hasta que yo tomé la decisión de
darle mi vida a Jesús, darle toda mi vida a Jesús y entregarle, rendirme a alguien que yo no conocía, pero que estaba dispuesto a conocer. Y quizás hoy estás del otro lado y decís, yo voy a la iglesia, yo trato de obedecer, yo leo la Biblia, pero déjame decirte que no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. Sabes que cuando nosotros, la Biblia dice que aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, también Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, podríamos decir que Él fue bondadoso con nosotros, que entregó a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Sabes que la pandemia va a pasar, seguramente. El tema es, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Podrías decir hoy, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? ¿Podrías decir que confías en Él, que sos una persona que conoces a Dios? ¿No? Pensaba en las situaciones que tuve en mi vida donde yo tuve que aprender a confiar en Dios, aprender a ver la bondad de Jehová, aprender a ver la bondad de Dios, donde casi desmayaba. Siempre recuerdo las cosas que Dios hizo por mí y las cosas que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. En esos momentos donde los golpes nos agobian, donde los golpes nos hacen retroceder, donde pareciera que todo está perdido, sin embargo, ponemos nuestra fe en Dios y Él nos sostiene. La Biblia dice que Él nos sostiene. La Biblia dice que a sus hijos Él no los va a dejar desamparar. Él no te va a desamparar, Él te va a sostener con la diestra de su justicia. Ahora, yo también quiero hablarle a esa persona que quizás hoy tiene que tomar una decisión. Que quizás los golpes de la vida lo vienen desmayando y hoy Dios te está dando una posibilidad de que realmente te puedas aferrar a Él. Hoy dije, la pandemia va a pasar. El tema es cómo vamos a continuar después de esto. No sabemos qué va a suceder con el mundo, no sabemos qué va a suceder con la economía, pero sí sabemos una cosa. Yo te puedo asegurar que si hoy decidís entregarle tu vida a Jesús, hoy decidís dejarlo que Él se haga el Señor de tu vida, Él va a ser el Señor de tu vida. Y la Biblia dice que ningún pelo de tu cabeza se va a caer a la tierra sin que Él lo sepa. Y yo aprendí que cuando Él es el Señor de mi vida, yo pongo mi confianza en Él, pongo mi fe en Él y empiezo a decir como decía el rey David: hubiera yo desmayado, pero como creo que veré la bondad de Dios en esta tierra y aún en la otra tierra, en la tierra prometida, en la tierra del cielo, yo voy a ver su bondad. La voy a ver en esta tierra y la voy a ver en su bondad. Quizás hoy estás ahí pensando, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este muchacho? Quizás estás aferrándote a cosas que no tengas que aferrarte. Conocí a un hombre que se llamaba Muller y él era un hombre de Dios, tenía un orfanato y él, en estos tiempos donde necesitaba alimentar a mucha gente, muchos chicos que tenían ese orfanato, él decía que él simplemente oraba a Dios de los cielos, a quien él creía, en quien él ponía su confianza y creía que vería la bondad de Dios. Y dice que golpeaban la puerta de su orfanato y traían alimentos para esos chicos y nunca le faltó alimento alguno, nunca le faltó nada. Hoy veo a la gente que quizás pide y pide y pide y pide al ser humano y el ser humano va a llegar a un momento donde no va a poder dar. Pero yo puedo asegurarte que muchos de nosotros quizás vamos a ser instrumentos para dar ayuda al necesitado. La iglesia es y seguirá y deberá ser siendo siempre un instrumento para dar. Pero también hoy la iglesia se encuentra en la misma situación que muchos de los que están allá afuera y es la iglesia la que debe clamar a Dios y pedir a Dios que provea, pedir a Dios que utilice los instrumentos que Él quiera para ver su bondad. Yo he visto la bondad de Dios a través de amigos cuando yo estuve decaído, cuando yo estuve triste y necesitaba simplemente un abrazo. He visto la bondad de Dios en mi matrimonio,
He visto la bondad de Dios con los médicos, con un hijo mío cuando fue operado. He visto la bondad de Dios una y otra vez en mi trabajo, en la economía. He visto la bondad de Dios aún en la enfermedad. Y sigo creyendo que ese Jesús está hoy para tu vida. Sigo creyendo que Jesús hoy está golpeando muchas puertas de creyentes y de no creyentes. Pero también sigo creyendo que hoy puede ser una oportunidad para tu vida. Creas o no creas en Dios, en realmente saber en quién estás poniendo tu confianza. Y puedas decir como dijo el rey David después de todo esto: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Ahora la vas a ver, hermano. Yo quiero decirte de parte de Dios, si hoy entendés que estás lejos de Dios, que quizás crees en Dios pero necesitas ver a Dios más cerca de tu corazón, que tomes una decisión y ahí en el rincón de tu cuarto donde estás, en un lugar, puedas apartar unos minutos para decirle: Señor y Dios mío, yo te necesito. Vení a mi corazón. Señor, yo sé que me he equivocado, he puesto mi confianza en el hombre, he puesto la confianza en la economía, pero ahora me doy cuenta, Señor, que si no estás tú, si no eres tú mi ayudador, si no eres tú quien me salve, no voy a poder salir adelante de esto. Te necesito, Señor. Entra a mi corazón, entra a mi vida, entra a mi hogar. Acepte el Señor de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y quiero ser como el rey David. Quiero creer, Señor, que hubiera desmayado, pero también quiero creer que veré tu bondad, Señor. Esa bondad que tú has dicho que nunca dejarías a nadie que te pida socorro. Esa bondad en la que la Biblia nos enseña que tú eres un Dios bondadoso, un Dios de amor. Quiero que oremos juntos y quiero en este momento que puedas declararle al Señor todas las veces y darle gracias a Dios de todas esas veces que hubieras desmayado pero te diste cuenta que pudiste ver la bondad de Dios. Y hoy mismo yo te quiero decir a través de este mensaje que otra vez el Señor va a abrir ríos en el desierto. Otra vez el Señor va a sacar agua de esa roca del desierto donde no sale. Otra vez el Señor va a mandar ese alimento que necesitas. Otra vez el Señor te va a sostener en este tiempo para que no desmayes. No importa los golpes, no importa lo que estés pasando, no importa la enfermedad, no importa el cansancio. Pero si haces como hizo el rey David, declarás: no hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y saben, es muy lindo que él dice, y termina en el versículo 14: aguarda a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Sí, espera a Jehová. Aguarda a Dios, espera a Dios, esforzate, alentate en tu corazón a buscar de Dios y a esperar a Dios. Vamos a orar y yo quiero orar por esas personas que necesitan realmente que Dios los aliente en este tiempo donde casi desmayas, hermano. Pero quiero decirte, casi desmayaste. Pero espera en Dios y vas a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, tal cual lo vivió el rey David. Quiero declararte esa palabra para este día y quiero orar al Padre del cielo y darle gracias en este día, Señor, por tu palabra primeramente, Señor, por tu bondad, Señor, porque creemos desde nuestro corazón que tú eres el Dios soberano de toda la tierra y que tú puedes estar moviendo tus ángeles, Señor, estar moviendo personas bondadosas para ayudar a donde deban ayudar. También puedes mover, Señor, personas que traigan a nuestro hogar las provisiones que necesitemos. Señor, quizás hay muchos enemigos que están atormentando al mundo, a gente que no te conoce y a gente que te conoce. Golpes que quieren hacer que desmayemos, Señor. Golpes del enemigo, golpes de personas, golpes de situaciones, Señor. Nuestro enemigo hoy puede ser la economía, nuestro enemigo hoy puede ser una enfermedad, nuestro enemigo puede ser que estamos cansados de estar encerrados, nuestro enemigo puede ser tantas cosas, Señor. La tristeza, la soledad. Pero en el nombre de Jesús, oh Dios, yo te pido que tu Santo Espíritu
vaya al corazón de esa persona que está oyendo esta palabra. Toque su corazón, Señor. Toque su mente, toque su alma, toque su espíritu. Traiga sanidad, Señor. Traigas libertad, Señor. Traigas esperanza, traiga fe, Señor, a su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús y declara con tu boca, mi amigo, mi hermano. Yo casi desmayé, pero estoy seguro que veré la bondad de Dios en este día, en este tiempo, en este momento y aún después de esta pandemia, mientras esté en esta tierra de los vivientes. Y también estoy seguro de que si hoy decidiste aceptar a Jesús en tu corazón, decidiste reconciliarte quizás porque ya lo conocías con Jesús, Él también hoy va a venir a tu rescate y te va a mostrar toda esa bondad. Dios te bendiga mucho. Les mandamos un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Los bendecimos y declaramos vida sobre cada uno de ustedes acá desde la Iglesia Buenas Nuevas Escobar. Dios los bendiga mucho. Adiós.